de cómo este asunto de la masacre en Texas, que es un tema también que voy a tratar más adelante, incluso las madres, cómo se ve la crianza que le damos a nuestros hijos, se ve reflejada en las acciones de ellos. Así es, mira, y a veces nosotros queremos muchas veces justificar nuestros hijos. Decimos que Claro. nosotros somos madres y que nuestros hijos, pues queremos muchas veces cuidarlo por encima de todo, pero hay cosas que son inexcusables. Yo más adelante inclusive estaremos hablando también, ese será parte de mi comentario, pero cómo vemos las declaraciones de la madre, de este tirador, de una de las peores masacres en escuelas de los Estados Unidos. Y vemos cómo ella dice, no, pero yo no sabía, mi hijo realmente era un muchacho tranquilo, no era violento. Entonces, ella da estas declaraciones, pero entonces los amigos del joven, los mismos compañeros del salón del joven, dicen todo lo contrario. Dicen que el joven, que lo habían escuchado discutiendo con su madre, insultando a su madre, inclusive no vivía con ella. Entonces, vemos muchas veces cómo los padres justifican ciertas conductas o dejan pasar ciertas conductas. Y eso va desencadenando en situaciones que al final terminan como esto. Así Que es. los padres necesariamente son los culpables, no necesariamente son los culpables, pero los padres sí pudieron a lo mejor tomar una acción. Y más en Estados Unidos, donde tú en la escuela tienes la opción de ir donde un psicólogo, tienes la opción de ir donde alguien buscar ayuda. Entonces, ¿cómo es posible que permitieran que este joven con esta situación, fíjate que también agredió a su abuela antes de, o sea que ahí se ve que había un problema de base. Sí, pero mira, hay una situación con respecto a los tiradores masivos en Estados Unidos. Solamente este año van 212 muertos por tiradores masivos. Y a mí me extraña algo, en ninguno de los casos anteriores yo he visto como que se haya hecho un profile acerca de quién es el tirador masivo. Es así. Todo lo que nosotros tenemos son rumores, una entrevista allí, una frase suelta allí, pero no nos dan un perfil sobre los tiradores masivos porque la mayoría de las veces fallecen. Entonces, a mí me gustaría saber quién es este muchacho, qué lo llevó a hacer esto, si él ha sufrido de bullying, cuáles son los antecedentes psiquiátricos, psicológicos, emocionales, sociológicos de este muchacho, porque nadie amanece un día yo voy a matar gente. Eso es algo que se va cocinando y te lleva a una explosión emocional que tú terminas haciendo una locura. Entonces, además de que está el tema de que allá no se verifica a las personas que van a comprar armas, también está el tema de que estas personas, uno, por la emoción, por concentrarse en las víctimas, no estudia al victimario. Y si tú no sabes qué está haciendo, qué ha hecho que estas personas exploten, posiblemente se repita el patrón en otras personas y nunca lo vamos a identificar porque por algo fue. Aunque para nosotros sea absurda su razón para hacer esto, por algo fue. Mira, han trascendido muchas informaciones en este sentido. Decían que le hacían bullying en el colegio por ser pobre, porque utilizaba ropa que no era de marca. Eso es lo que se dice a su alrededor, que le hacían bullying en el colegio. Sin embargo, cuando tú ves que los atacantes, que las personas que él atacó en ese momento son personas de primaria, de una escuela primaria, ni siquiera pertenecían al curso donde él estaba. Por eso es que yo digo que hay muchas interrogantes en este sentido, Claro, sí. Hay muchas cosas que hay que esclarecerlas, el por qué, tal vez nunca lo sabremos, pero por lo menos que las investigaciones pues nos acerquen un poco más a los hechos. Y ya entrando un poco a mi comentario en respecto a este tema, sí me gustaría hablar sobre nuevos datos que han salido a la luz luego de esta masacre en Uvalde, Texas, y es que hay nuevos aspectos. Por ejemplo, que ya la abuela había advertido a los padres del colegio que el chico iba con un arma. Ya la abuela lo había dicho, luego de que él le disparara, antes de salir, la abuela había alertado no solamente a la escuela, sino también a las autoridades de que él iba con un rifle a la escuela. Y bueno, para así detener la masacre. Sin embargo, en ese video que yo envié más temprano, podemos ver
cómo los policías impiden que los padres vayan a rescatar a sus hijos. O sea, esa fue una acción policial totalmente, mira, que no estamos acostumbrados a ver eso en la gran potencia que es Estados Unidos, y vemos cómo los policías impiden que los padres entren al recinto a rescatar a sus hijos. Pero entraron a rescatar a los suyos. Mira, entonces se filtró la información de que esos padres, de que esos policías que estaban cuidando esa área de esa escuela, sí entraron a buscar sus hijos, porque cuando vemos el perímetro nos damos cuenta de que la mayoría de los policías patrulleros fronterizos tienen a los hijos en esa escuela. Y fueron y salvaron a los suyos. Ellos sí entraron. Otro aspecto importante que tengo como parte de mi comentario en este tema es que dentro de los testimonios hay uno de una niña de 11 años que dice que sobrevivió untándose la sangre de una de sus compañeras para fingir estar muerta. Para fingir estar muerta y así sobrevivir. Son aspectos de esta masacre en Texas que escuchamos en zonas de guerra. Mira, yo te voy a adelantar algo, y porque me gusta estudiar siempre ese tipo de casos, porque todo el que tiene hijos debe analizar esas situaciones que pasan con jóvenes, con niños. Es importante que sepamos que próximamente me imagino que los padres estarán demandando tanto al distrito escolar, a la policía. Esto yo sé que no se va a quedar así. Hubo negligencia, inclusive los mismos padres pedían, señores, pero entren, rescaten a nuestros hijos. Entonces, esa negligencia policial es imperdonable en los Estados Unidos. Así es. Como tú decías, Joyce, es la gran potencia, es el referente inclusive que nosotros tomamos de seguridad. Y entonces, esto que pasó, aparte de todo lo lamentable que puede ser, es también un llamado de alerta a los padres. Tenemos una vasta audiencia también en Estados Unidos. Entonces, es importante. Señores, todo tirador, en lo que yo llevo estudiando este tipo de casos, todo tirador da un indicio de algo. Peor, con un amigo, lo publica, dice, pronto verán lo que voy a hacer. O sea, dice algo. Entonces, muchas veces los mismos compañeros dicen, no, él está relajando. No, eso no es verdad. Él no se va a atrever a hacerlo. Señores, entonces tenemos que crear programas educativos que levanten las alertas, que eduquen a esos compañeros, a esos estudiantes, a que sepan, espérate, cuando fulano está retraído, yo vi que él puso un mensaje de supremacía blanca, yo vi que dice que odia a los negros, yo vi que dice que odia. Entonces, ese tipo de mensajes que puedan levantar una alerta en sus compañeros y puedan realmente seguir previendo que pasen cosas como esta, porque de verdad que mientras sigue ese festín de armas que hay en Estados Unidos y esas leyes tan ligeras para que cualquier persona pueda tener un arma, y de alto calibre, señores. Con respecto a esas leyes que tú mencionas, en varios de los senadores demócratas han dicho que se necesita lo que se llama red flags laws, esas leyes de prevención que te alerten, que te den una advertencia de cuando ese tipo de cosas pasen, que fue lo que intentó hacer la abuela y que nadie le hizo caso. Y luego de esta masacre, bueno, pues sigue habiendo víctimas mortales, y es que 2 días después de este hecho murió de un infarto el esposo de una de las maestras que lamentablemente pereció en este hecho. O sea que esto sigue cobrando vidas, sigue siendo todo una tragedia, y es increíble que la NRA, National Rifle Association, la Asociación Nacional de Rifle en Estados Unidos, todavía controle las voluntades de los senadores en Estados Unidos, y ver cómo doblegan mediante intercambio monetario, porque no nos vamos a hacer los locos, mediante intercambio monetario, cómo doblegan los intereses y las voluntades de las personas que están llamadas a regir por una población. No solamente es importante el control de armas en Estados Unidos, sino que se le cierren las puertas a que cualquier menor de edad pueda ir a hacerlo, a que se acabe esa cultura de que se necesita tener un arma de fuego. Y bueno, como bien dicen algunos, las armas de fuego no se tiran solas, pero cuando tú vives en una sociedad como esa, en una sociedad donde no hay control, donde no hay responsabilidad social, porque en Suiza, que es lo que se ha puesto como ejemplo, 1 de cada 3 habitantes tiene un arma de fuego, y no se ven ese tipo de cosas, porque hay un mayor control y una mayor disciplina en ese sentido. Se deben tomar medidas de advertencia para que este tipo de cosas, como bien decía Nilda, siempre son advertidas. Siempre hay una señal de alarma para que las personas tengan más preparación en este sentido y que no sigan ocurriendo estas masacres. 282 masacres
violentas de tiroteos masivos en Estados Unidos a 144 días del año. Pero mira, es algo curioso. Parece que es una sociedad tan acostumbrada, como dijo el presidente Biden, a vivir en esa carnicería, porque eso es lo que es, una carnicería. Y tú estás dando la cantidad de muertos por tiradores masivos, los muertos por armas durante el año sobrepasan los 10.000, señores, y vamos por mitad del año. Y a mí me parece curioso porque si a cualquier ciudadano norteamericano o extranjero que viva allá se le ocurre hacer algo que tenga que ver con Alá, por ejemplo, de una vez hay una lucecita en el FBI, en la CIA, en todos los organismos de investigación, que te pone un ojo, porque tú pareces un fanático musulmán. Sin embargo, todos estos tiradores han publicado imágenes, han publicado sus planes, han dicho lo que van a hacer, y sin embargo, nadie los investiga. Entonces, si tú puedes investigarme a mí todo lo que tiene que ver con droga y me puedes investigar a mí todo lo que tiene que ver con terrorismo, ¿por qué el terrorismo interno, que eso es lo que es, terrorismo interno, no recibe la misma atención? ¿Por qué no crea un algoritmo con palabras clave, para que cuando estos tiradores empiecen a publicar sus planes, como han hecho en los últimos casos, las autoridades puedan prevenir? Pero es como que a nadie le interesa. Es que nadie va a comprar un arma, un rifle, a comprar cartuchos y a comprar balas si no la va a utilizar. No, allá eso es muy normal. Sí, pero lo que te quiero decir, Abril, es que debe ser una llamada de alerta. Y también, que ahí estoy totalmente de acuerdo con Nilda, también los padres deben estar en alerta en este tipo de cosas. O sea, ¿cómo es posible que tu hijo tenga en su wishlist de Amazon, por ejemplo, un arma de fuego y tú no te des cuenta que algo anda mal? Claro. Mira, lo que pasa también es un tema cultural. Recordemos que Estados Unidos tiene esto en su constitución y es una de las primeras leyes creadas por cuando solamente forma eran parte de la segunda enmienda. Cuando solamente eran estados. De hecho, para los Estados Unidos, todos los ciudadanos eran milicia. Y por eso es que todos tenían, no todos tenían derecho a tener armas. Primeramente, solamente tenían derecho a tener armas los hombres blancos que pagaban impuestos. Eso ha ido en aumento y si tú te buscas las legislaciones, ha ido cambiando, pero es un tema que viene desde la fundación de los Estados Unidos y por eso también es tan difícil modificarlo, porque ellos sienten que eso es algo a lo que ellos tienen derecho. Sí, pero una persona con problemas mentales no debiera tener un arma. No, pero lo que lo hace difícil, Abril, y tú y yo lo sabemos y lo sabe todo el mundo, es que las armas es uno de los brazos económicos poderosos de las potencias. Olvidémonos de los peces de colores, que es porque está en la Constitución, no es porque está necesariamente en la Constitución, es porque es un negocio, es lucrativo. No me digas tú que tú tienes una armería y llega un muchachito de 18 años con $1,000 y te dice, yo quiero dos rifles. Y tú no te preguntas, ¿qué va a hacer este muchacho con 2 rifles, con 20 cajas de municiones? ¿Qué va a hacer? Pero hay cantidad de videos en redes sociales de los padres que llevan a sus hijos de 5, 6, 7 años a comprar las armas. Entonces no te puede levantar a ninguna alarma cuando son de hecho, los estudios indican que si bien el 90% de los ciudadanos norteamericanos están de acuerdo con una modificación en la ley para que exista una verificación de antecedentes antes de venderla, la mayoría no está de acuerdo con que se prohíba el acceso a armas. Te voy a dar un dato y lo puedes comprobar. Hasta el momento, no se ha dicho lo contrario, ninguno de los tiradores que han antecedido a han ido con un padre a comprar un arma. Te lo estoy diciendo. No, van solos. Van solos. Pero que es una Entonces, costumbre. no es lo mismo que tú vayas con tu hijo, cumplió 18 años, no sé, y le regales un arma. O vamos a cazar, qué sé yo. O vamos a cazar o esto, a que tú vayas solo a comprar un arma. Entonces, eso también debe ser un movimiento que se cree entre todos los dueños de armería, que si usted vendió un arma y no hizo el debido proceso, usted también se ha sometido. Porque es que son muchachitos que están yendo solos, Abril, y tiene que haber una conciencia en ese pero que está vendiendo el arma. Pero lo permite, eso no tiene que ver con conciencia. Sí, pero por eso es que se quiere reformar esa ley, para que haya mayor control de armas. Pero yo no he dicho que no tiene que reformarse, Nilda. Lo que te estoy diciendo es que en Estados Unidos hay una cultura de oda a las armas. Sí. Yo recuerdo que hace 2 o 3 años, con otra matanza que hubo en una escuela también, hubo una televisora que mandó a un muchacho de 17 años y lo mandó a una tienda de pornografía, no le dejaron comprar porno.
Lo mandaron a una tienda de cigarrillos y alcohol, no lo dejaron Tampoco. comprar ninguna de las dos, pero lo mandaron a comprar un arma, oh sorpresa, se podía. Ahí mismo. Sí, claro, Sin claro. problema. Y eso pasó en vivo. Entonces, no le podemos pedir a peras al olmo. La gente que vende armas lo que hace es vender armas y la está vendiendo dentro de lo que le establece la ley. Hay que modificar la cultura para que ellos acepten en que, además del tema económico que todos sabemos que está, para los representantes de esos estados más armamentistas sea más fácil aprobar esto sin que tenga un coste político para ellos. Y Porque para nosotros es muy fácil decirlo. todavía hoy, ocurriendo todas estas masacres, todos estos tiroteos masivos en Estados Unidos, hay personas que justifican su no aprobación de la ley de control de armas. Ellos están totalmente de acuerdo en ese sentido de que el lema de ellos es: el arma no mata a las personas, son las personas que matan a las personas. Y esa es su escudo para ellos no aprobar esta ley de control de armas. Parece que van a tener que seguir ocurriendo tragedias para que se cumpla este ciclo que yo vi en una imagen muy bien representada, que decía, bueno, tiroteo masivo, nos escandalizamos, sale en la prensa, hablamos de esto, luego vuelve toda la normalidad y vuelve y pasa otro tiroteo masivo. Lo que dijo el director de los Warriors, el equipo de Steve Kerr. Steve Kerr. que indignado decía, no es posible que yo esté aquí hoy y vamos a darle un minuto de silencio por los fallecidos. Y ya eso es todo. Después vamos a jugar, vamos a llorar y todo sigue igual mientras lo que él quiso decir fue como 50 pendejos están allí sentados. Así mismo. Y no toman una decisión al respecto. Ajá. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánta gente tiene que morir? ¿Será que tiene que morir el hijo de un senador, el hijo de un representante? Republicano por demás. Entonces, cuando ayer vi que fue abordado un senador republicano por un reportero de CNN, preguntándole que por qué él estaba en contra de la ley de control de armas, y su respuesta es que quién lo había enviado, que si él era parte del Partido Demócrata. Y el periodista le decía que no, que solamente quería la respuesta a esa pregunta, y el senador republicano se fue molesto diciendo que él estaba cumpliendo una agenda en ese momento. O sea, que parece que no hay ninguna intención de que este tipo de cosas se regulen, de que va a seguir siendo ¿cómo se dice? Una medición de fuerzas entre republicanos, demócratas y las personas que tienen diferentes ideologías. Ojalá El dinero, el Y dinero. que se va a poner peor porque todo parece indicar que al Partido Republicano le va a ir muy bien en las elecciones de medio Así es. tiempo. O sea, que van a tener aún más control de lo que sucede o deja de suceder en los Estados Unidos, puesto que si ganan más representantes en el Congreso, van a poder maniatar aún que de más. por sí son muchos ya. Que de por sí son muchos ya. El Partido Demócrata ha perdido demasiado espacio político Así es. en los Estados Unidos y eso aparentemente se va a ver en las elecciones de medio tiempo, pero